para aquellos que no nos conozcamos. Me apasiona el mundo de la neurociencia y del sistema neuromuscular. ¿Qué es el sistema neuromuscular? El sistema neuromuscular es todo lo que diríamos, tanto el cableado del cuerpo como la musculatura, y cómo el sistema nervioso central, que es cabeza y médula, se conecta con todas las raíces periféricas de brazos y piernas y tiene esa función tan fascinante de la neurociencia en nuestro cuerpo. Hoy vamos a tener una entrevistada, encantada de que esté con nosotros, para hablar de neurocuidados en este mundo fascinante de cómo la mente, cómo el sistema nervioso, cuando hablamos de neurología siempre se habla del cerebro, pero me gusta hablar de sistema nervioso central y periférico, porque el sistema nervioso es democrático, todo es importante, y para eso está con nosotros Ana Pontijas. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad un placer y un honor estar aquí. Pues yo feliz de compartir contigo estas inquietudes y esta fascinación que tenemos por el mundo del autoconocimiento y de la curación, ¿no? Ana, ¿quién es Ana? Ana es abogada. Ana ha estado más de 36 años en el mundo empresarial, siendo una mujer de éxito empresarial. Actualmente está jubilada y aunque se ha dedicado a la comunicación, su pasión es el mindfulness. Lleva más de 5 años realizándolo y formándose. Y bueno, tiene muchísima curiosidad con respecto a todos los asuntos de la curación. Por eso hoy aquí vamos a hablar del fascinante mundo de la autocuración, en el que nos gustaría cuestionarnos la pregunta de si el cerebro, y cuando hablo de cerebro no quiero dejar atrás cerebro y médula, todo lo que sería sistema nervioso central, y no dejar a sus trabajadores al sistema nervioso periférico, cómo ese sistema nervioso, cómo ese cerebro puede repararse. La pregunta es: se habló muchísimos años de que el sistema nervioso, de que las neuronas morían, pero ya seguro que habéis escuchado mucho la palabra neuroplasticidad. Como la propia palabra indica, plástico, plastilina, es la capacidad de resiliencia, de adaptación, la capacidad de reinventarse, y todo eso tiene que ver mucho también con el dolor, de cómo nosotros sentimos el dolor, cómo ese cerebro siente el dolor, cómo puede volver a crear nuevos caminos, esa plasticidad, esa reorganización que también llamamos puenteo. Si por ejemplo muere una neurona y hay 2 neuronas al lado, se salta la que está muerta y hace un puente. Como un trauma, como después de, en mi caso que soy neurofisio y trabajo con daños cerebrales, ELA, esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico y muchísimas enfermedades neurológicas también crónicas, no solo transitorias, sino degenerativas, como a veces, en algunos casos, tienen la capacidad de reorganizarse como un ictus y volver a caminar, volver a mover a ese brazo, ¿no? Hay 10 preguntas que antes de empezar a hablar con Ana, me gustaría que nos preguntáramos y nos cuestionáramos. ¿De verdad el cerebro puede curarse gracias a esa neuroplasticidad? ¿Y qué significa eso de que las neuronas puedan reorganizarse? ¿Qué ocurre con ese cerebro cuando nosotros sentimos dolor, ¿no? Y ese dolor, aunque sea en el tejido y ya está curado el tejido, deja huella en el cerebro, deja un surco el dolor en el cerebro. Ese estrés que aumenta el dolor, ¿qué química tiene por detrás? El cortisol, el sistema simpático, que se llama como si fuera el interruptor que nos enciende o nos apaga. El simpático nos enciende, el parasimpático nos apaga o nos equilibra. Hablar de la famosa hormona del cortisol. Sabes que ese estrés es como si fuéramos echar gasolina al fuego del dolor, y ese cortisol genera esa tensión. Y cómo el mindfulness cura el cerebro. Aquí vamos a entrar con Ana a hablar de cómo el mindfulness nos puede ayudar a bajar esa alarma encendida que tenemos en el cerebro cuando tenemos un problema, cómo vamos a entrenarlo. Y me gustaría utilizar una metáfora, ¿no? Es como nosotros tenemos un vigilante interno en nuestro cuerpo
que nos hace sonar la sirena, como imaginaros cuando tienes alarmas puestas en tu casa y ha sonado la sirena, tú te conectas al móvil y ves que es una falsa alarma porque no han robado, sino que ha habido un sensor que ha recibido un movimiento falso. En ese caso, muchas veces ocurre así el dolor. Es un feedback, es un sensor incorrecto que da una información incorrecta porque también ha dejado una huella del pasado y ha tenido memoria, la memoria del dolor, y eso nos condiciona. Todo ese movimiento también hace que te vaya a tener como una huella, como si fuera la huella del surco por donde pasa el agua de un río. Y tenemos que aprender a través del movimiento, por eso también me gusta meter el sistema nervioso periférico, porque los trabajadores de los brazos y de las piernas, del sistema nervioso periférico, de los músculos, también mandan sobre los jefes del cerebro y la médula, porque el sistema nervioso entero es democrático. Esas emociones pueden enfermar y pueden curar. Incluso el dormir ayuda a curar y la respiración. Pero es muy importante que hablemos con nuestros oyentes del cerebro, cómo podemos hacer, Ana, y ahora vamos a entrar con nuestra tertuliana Ana, hacer que suframos menos, cómo nos podemos adaptar y crear esas nuevas rutas neuronales para que verdaderamente nuestro cerebro no tenga una estructura fija, sino que sea un órgano vivo, dinámico y capaz de curarse, ¿no? A mí, Ana, me gusta mucho hacer metáforas para que todos nos entendamos, porque somos un programa divulgativo y tenemos todos que aprender juntos de cómo, si nosotros, por ejemplo, tenemos todos los días un dolor hace mucho tiempo de una ciática, o por ejemplo, o un dolor de una neuropatía, una radiculopatía, de un nervio que te está doliendo, si todos los días nos levantamos pensando hoy me va a doler igual que ayer, entonces activamos esa alarma que os estoy diciendo, esa falsa alarma que suena como si hubieran robado y no han robado, y lo que estamos es despertando los canales del dolor. El dolor también se inhibe. Nosotros hemos visto ahora en Semana Santa como un costalero, con su fe, con su devoción, con su afición, con su motivación, es capaz de inhibir la ruta del dolor. Y ahora nos vamos a ver como un torero, dentro de nada, en la feria, cuando está haciendo una faena, en ese momento de éxtasis y concentración absoluta. ¿Y qué tiene en común toda esta gente? ¿Qué tiene en común un torero con un costalero y con una persona que tiene un dolor? Pues que saben inhibir el dolor gracias a la concentración plena, a esa palabra que en inglés mindfulness significa atención plena. Ana, me gustaría que empezáramos, para todos aquellos que no saben lo que es el mindfulness, que nos hablaras un poco de en qué consiste, qué es la definición de mindfulness y en qué consiste. Pues te agradezco mucho esta primera pregunta, porque yo creo que es de la que parte todo lo demás. La gente a veces considera que el mindfulness es como no pensar en nada, no es que me pongo esta es la idea popularizada, y no tiene nada que ver con eso. Mindfulness es un entrenamiento de mente. Igual que entrenamos nuestro cuerpo para conseguir determinados objetivos, hemos descubierto que también podemos entrenar nuestra mente hacia un propósito. El mindfulness lo que pretende es que te acerques. Las personas vivimos muchas veces, y en esta civilización muchísimo, siempre pensando en el pasado, ay Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿No? O en el futuro, tengo que hacer esto para el futuro, y nos olvidamos del presente, del aquí y del ahora. Mindfulness lo que pretende es que vuelvas a este presente. El ejercicio es volver al presente. Mindfulness es estar en el presente, con conciencia, en el aquí y en el ahora, pero no de cualquier manera, porque ya está demostrado científicamente que la amabilidad es un resorte humano que hace que llegue más profundamente a esa parte del cerebro que está ahí escondida, el subconsciente, que es el 93% de nuestra mente. Date cuenta que el consciente es el iceberg, la punta del iceberg, solamente un 7%. Entonces conseguimos, con ese ejercicio de traer la mente al aquí y el ahora, con amabilidad, sin juzgar, porque el juzgar también nos lleva a estrés, nos lleva a ese cortisol, nos lleva a esa mala gestión de emociones, sin juzgar,
¿Y cómo nos acercamos a este presente? Bueno, pues mindfulness empieza pues por métodos muy básicos, que son la toma de conciencia sobre tu propio cuerpo. Por eso los ejercicios de respiración son los primeros ejercicios que se hacen en mindfulness. Relacionarlo con tu cuerpo, porque ya nos avala la ciencia la relación directa y absoluta que hay entre la mente, las creencias y el cuerpo. Creo que poco a poco se va tomando conciencia. Vivimos en una civilización llena de estrés, donde la gente lo más difícil que tiene por delante es pararse y decimos en mindfulness, volver a casa. He llegado, estoy en casa. Eso se consigue con ejercicios de mindfulness, que es un entrenamiento, que el método básico es meditación. Y esa respiración, el cuerpo humano, la tiene como unos sensores internos. La respiración, como os he comentado antes en el principio, cuando hemos hecho la introducción, el cuerpo tiene como dos sistemas. El sistema que nos enciende, como la radio, on, y el sistema que nos relaja o nos apaga, que es el off. Eso es el simpático y el parasimpático. El famoso nervio vago es el nervio, que es un par craneal, que es el más largo del cuerpo, y ese sirve para regular y modular el equilibrio que existe entre el on y el off. Es más complejo, lo estoy intentando simplificar. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros con la respiración somos capaces de activar el simpático o el parasimpático. De hecho, habéis visto muchos gurús, los que hacen Iceman, los que budistas, en el yoga, en muchísimas disciplinas, se utiliza la respiración para el autocontrol. Incluso en muchas culturas donde hay sacrificio humano, intenta santificar su alma con el sacrificio, utilizan esas respiraciones para entrar en estados de éxtasis. Porque esa respiración, la frecuencia de la respiración y la cantidad de respiración que hagáis, por ejemplo, respiro 2, inspiro 4, respiro 3 y expiro 6. Eso te permite regular, como si fuera el regulador de una radio, el volumen de tu frecuencia cardíaca. Y esa frecuencia cardíaca es la que te va a permitir cambiar tu comportamiento. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Tenemos una reunión con una persona que nos pone muy nerviosa y nosotros nos concentramos, cuando estamos hablando con esa persona, la dejamos hablar en qué está pasando en nuestro cuerpo. Estamos notando hipersudoración por el cortisol, no estamos notando taquicardia. ¿Por qué? Porque nos está activando el sistema simpático, el famoso nervio vago. ¿Qué tenemos que hacer? Respiramos cuando estamos hablando con esa persona, expiramos el doble que respiramos, pensamos en cosas positivas para que no pueda la negatividad de esa persona con nosotros. Exactamente, es exactamente lo que estás diciendo. Es más, la concentración, las metáforas que tanto nos gustan, cuando tú vas a un gimnasio, el ejercicio, el músculo no se hace en la facilidad, se hace en el esfuerzo. Cuando tú el esfuerzo levantas la pesa, ese es el momento en el que tú empiezas a crear músculo. En esta gimnasia de la mente que hablamos, que es el mindfulness, el ejercicio se produce, el esfuerzo y el músculo que hacemos a esa mente, lo provocamos cuando estamos respirando, nos concentramos en la respiración y nuestra mente se va, porque tendemos a que se vaya. Pero somos conscientes de que nuestra mente se ha ido y con amabilidad, incluso con sonrisa, le decimos, ay, me he ido, vuelvo otra vez y vuelvo a la respiración, vuelvo a mi cuerpo. Y ese de verdad es el ejercicio de mindfulness, volver al aquí, a la hora, al presente, a tu cuerpo. Estás enseñando a tu mente a dejar de pensar en cosas que te están preocupando, las dejas aparte y vuelves aquí a la respiración y te concentras. Automáticamente
tu mente disminuye el cortisol, disminuye las reacciones negativas, toda la adrenalina, todo aquello que nos está sobrando para recuperar la calma, para recuperar la tranquilidad, para recuperar la paz. ¿Esto qué está provocando? En el fondo, lo que está provocando es que tú, con ese ejercicio que estás aprendiendo, eres capaz de empezar a gestionar tus propias emociones. Y esto no es solo opiniones empíricas, es ciencia. Porque detrás de esto hay química. Está la química, la neurofisiología, las hormonas, los neurotransmisores. Porque todo lo que nosotros sentimos, nuestra mente es como si fuera una radio. Estamos contentas y estamos en radio LE, la frecuencia radio LE. Estamos tristes y estamos en radio pena. Estamos reflexivos y estamos en Radio María. Cada pensamiento y cada sentimiento, nosotros estudiamos los potenciales evocados con mi compañera neurofisióloga Mercedes Álvarez, y cada pensamiento tiene una frecuencia de onda. Y esa frecuencia de onda, la famosa onda alfa, beta y teta, nosotros entramos en meditación, entramos en autocontrol cuando estamos en la radio de relax, ¿vale? Entonces, eso significa que esa frecuencia respiratoria y ese tipo de pensamiento, cuando tú estás, por ejemplo, por eso me gusta tantísimo, Ana, estudiar las creencias. Cuando hablamos de creencias, hablo de la fe, hablo del sacrificio, de las diferentes culturas en India, en Asia, en Japón, o sea, en España, cómo el cuerpo humano, cómo se autorregula en esos sacrificios, durante esas creencias, el nivel del dolor, cómo es capaz de ir encima de unas ascuas y no quemarse, cómo es capaz de clavarse unos cristales, de clavarse unos ganchos, ¿no? Cómo estos gurús tienen la capacidad, como el éxtasis del ser humano, como un escultor. Cuando yo he estado con escultores maravillosos sevillanos que esculpen en la Semana Santa sevillana y entran en auténtico éxtasis cuando están esculpiendo y se inhiben totalmente del dolor periférico, ¿no? Como el cuerpo humano, como un torero, cuando le escoge un toro es capaz de seguir toreando, ¿no? Porque hay una serie de sensores que nosotros tenemos un sexto sentido, que es la propiocepción, que ese sexto sentido hace que nosotros sintamos nuestros sensores periféricos y nuestros sensores periféricos centrales, ¿no? Internos. Y eso tenemos capacidad a través del nervio vago y de esos sensores de respiración de apagarlos o de encenderlos. Exactamente. Yo, Monse, para que los oyentes de Onda Capital también lo vean como más claro, te puedo contar mi propia experiencia, ¿no? de a pie, que creo que puede ayudar a gente a pensar cómo es toda esta evolución, ¿no? Yo entro en Mindfulness cuando termino mi vida profesional, que un poco que este tercer tiempo de mi vida que quiero hacerlo, lo quiero hacer muy bien. ¿Y qué quiero hacer? Pues yo quiero ayudar a las personas. ¿Y cómo lo hago? Pero a la primera que me tengo que ayudar es a mí misma. Entonces yo notaba que tenía un nivel de ansiedad brutísimo, porque después de haber trabajado tantísimos años en una multinacional, pues salimos con unos estrés brutal, ¿no? Y empiezo haciendo mi primer curso MBSR, que es el curso de control de estrés y de ansiedad de la Universidad de Stanford, que luego hablaremos de todo esto, cómo lo está avalando la ciencia hoy en día, por eso esta evolución que está teniendo exponencial. Y hago mi primer curso de reducción de estrés y efectivamente detecto que es que yo ni siquiera respiro bien, respiro entrecortadamente, soy incapaz de mantenerme 10 minutos atenta en un solo foco, me costaba hasta leer y digo, bueno, aquí tengo un trabajo gigante. Esta primera fase es la de devolverte la paz, vuelve la paz, y cuando vuelve la paz empieza la gratitud, empieza la amabilidad, empiezas a ir más despacio, empiezas a caminar a 4 kilómetros por hora, pero terminas pensando a 4 kilómetros por hora, que fue lo que me pasó mi primera experiencia en el año 2000 haciendo el Camino de Santiago. Todo se mezcla, todo es multidisciplinar, todas las creencias valen. Esa parte, luego cuando uno ya
tiene esa paz y esa tranquilidad, pasa a un segundo nivel que es como quiero crecer como persona, gestiono emociones y voy poco a poco progresando también y voy dándome cuenta de que me quiero más a mí misma, quiero más a los demás y termina a una tercera parte, eso llega la gratitud y la amabilidad, son las dos puertas que te llevan a la espiritualidad. Y ese es el camino final. Y ahí llegamos. A Roma se llega por muchos sitios, pero ese es el camino que hace que tú sanes por fuera y por dentro. Ana, quiero darte las gracias. Animo a que escuchéis nuestro próximo podcast de neuroplasticidad y creencias con Ana Pontijas. Gracias por estar con nosotros. Quédate con una frase para nuestros oyentes. Que diga una frase. Pues creo profundamente en que siempre podemos buscar nuestra mejor versión. Maravilloso. Y yo deciros que la autocuración empieza por conocerse a uno mismo. Y esto es desde la época de Platón. Buenas tardes. Buenas tardes, Irene.